Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estén viendo este video. El día de hoy vamos a presentar una aplicación con la transformada de Laplace para un problema de transferencia de calor. Comenzamos. Lo primero es saber la metodología. ¿Cómo puedo resolver una transformada de Laplace? Lo resumimos en 4 pasos. El primero es obtener la ecuación diferencial con las condiciones iniciales. Estas se nos van a dar en el problema dependiendo las condiciones. El segundo paso sería hallar la transformada de Laplace para cada término. Esta se puede usar sacando las transformadas de la derivada de la función. Por ejemplo, la transformada de la función inicial va a ser f de s y la transformada de la primera derivada de esta función sería s f de s menos y0, que y0 es nuestra condición inicial. Luego tenemos la transformada de la segunda derivada, que sería igual a s cuadrada por f de s menos s y0 menos la derivada de la y0. Estos datos normalmente se dan en los problemas y puede aplicar para cualquier grado de cualquier ecuación. Puede llegar hasta tercero, cuarto, no importa. Luego tenemos el tercer paso, que es sustituir estos datos y despejar la f de s. Y luego aplicar la transformada inversa con apoyo de tablas, aunque no siempre son los valores exactos que podemos encontrar en las tablas. Se puede recurrir a métodos como fracciones parciales o método del cuadrado para tener los resultados de la tabla y que sea más rápido y más sencillo el proceso. Aquí tenemos una tabla donde están las transformadas de Laplace. La definición de la transformada de Laplace es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función y la derivada de t. Por ejemplo, de este lado tenemos las funciones y aquí su derivada de Laplace. Esto va a ser mucho más fácil nuestro proceso. Luego, ya vamos a empezar con nuestro problema de aplicación, que es de transferencia de calor. Para comprender el problema necesitamos saber qué es transferencia de calor. Es un fenómeno físico que consiste en el intercambio de energía de un medio a otro. Este concepto de transferencia de calor usamos la ley cero, la primera ley y la segunda ley de la termodinámica, que más adelante voy a explicar. En este problema que vamos a hacer pasa que es por convección. ¿Qué es la convección? Es el transporte de calor por medio del movimiento de un fluido, ya sea líquido o gas. Este transporte puede ser ya sea por las diferencias de densidad, de presiones o de temperatura. La ley cero establece que un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio térmico y al mismo tiempo pueden estar en equilibrio con un tercer cuerpo C. Esto es importante ya que en nuestro problema se trata de equilibrio térmico. Y la segunda ley, que nos dice que la energía fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor y no a la inversa. Esto igual va a ser importante para comprender el fenómeno que estudiaremos. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es el fenómeno como tal que vamos a utilizar para nuestro problema de aplicación. Lo describe perfectamente la ley de enfriamiento de Newton, la cual nos dice que un cuerpo pierde su calor al ritmo proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Los alrededores puede ser un medio fluido, que puede ser un medio gaseoso o líquido. En esta imagen podemos ver que de un cuerpo A con mayor temperatura le va a ceder su energía al cuerpo B con menor temperatura, no a la inversa como mencionamos en la segunda ley de la termodinámica. Es importante para entender el fenómeno físico y comprobar que nuestros resultados sean coherentes. La fórmula que describe la ley de enfriamiento de Newton es la siguiente: la derivada de la temperatura respecto al tiempo va a ser igual a una constante que siempre va a ser negativa por la diferencia de temperaturas. Esta es nuestra función de la temperatura menos la temperatura del alrededor o del medio, que va a denotarse como T sub m. Algunas veces es T sub a. Aquí hay dos condiciones importantes a considerar. La primera es cuando la temperatura inicial es mayor que la temperatura de los alrededores. Esto quiere decir que va a ocurrir un enfriamiento. Por lo tanto, nuestra función de la temperatura va a ser decreciente y su derivada va a ser negativa.
El segundo caso es cuando la temperatura inicial es menor que la ambiental, entonces va a ocurrir un calentamiento. La función va a ser creciente y su derivada también va a ser positiva. Esto es importante, son condiciones que comprueban nuestros resultados en diferentes problemas. Aquí tenemos nuestro problema de aplicación, que es del libro de Ecuaciones diferenciales para Ingeniería y Ciencias de Cengel 2014, que nos dice que una pequeña bola de cobre a 120 grados Celsius se deja caer en un tanque grande lleno de agua a 10 grados Celsius. En este caso, se transfiere calor de la bola de cobre al agua, haciendo que la temperatura de la bola comience a disminuir. El coeficiente de transferencia de calor entre la bola y el agua es de 0.02, también llamado razón de enfriamiento. Aquí tenemos ya nuestras condiciones y datos necesarios para resolver el problema. Vamos a ver qué nos pide. Nos pide obtener el modelo matemático, hallar la función de la temperatura respecto al tiempo con la transformada de Laplace. Nos piden también qué temperatura tendrá el sistema a los 3 minutos y cuánto tiempo va a transcurrir en segundos para que la temperatura sea de 30 grados Celsius. Por lo tanto, para empezar a analizar este problema, bueno, aquí tenemos un diagrama donde tenemos la bola de cobre que está a 120 grados Celsius, el agua va a estar a 10 grados Celsius. Lo lógico sería que la bola pierda su energía y que llegue a alcanzar incluso la temperatura del agua, pero no una temperatura inferior a 10 grados Celsius. Ese es nuestro primer postulado para resolverlo. Entonces, para el inciso A, que nos pide obtener el modelo matemático, vamos a tener los siguientes datos del problema. La temperatura del ambiente es 10 grados Celsius. La condición inicial es que son 120 grados Celsius y nuestra constante es 0.02. Sustituimos esto en la ley de enfriamiento de Newton y tenemos que va a ser la derivada de la temperatura igual a menos la constante por T menos 10 grados Celsius, que es la temperatura del alrededor o del ambiente. Si hacemos esta multiplicación, vamos a obtener que la derivada de temperatura respecto al tiempo más 0.02 T va a ser igual a 0.2 y este es nuestro modelo matemático a resolver. Para el inciso B, tenemos que transformar cada término del modelo matemático para comenzar con la transformada de Laplace. Cabe mencionar que esto también se podría resolver por variables separables, pero en este caso lo haremos por transformada de Laplace. Así que transformaremos cada término. La transformada de la función va a ser f de s, la derivada va a ser f de s por f de s menos 120, que es nuestra condición inicial, que aquí tenemos. Y la transformada de esta constante va a ser la constante por la transformada de 1, que va a ser 0.2 sobre s. Ahora vamos a sustituir estos datos en el modelo y a despejar f de s. Entonces tenemos que s por f de s menos 120 más, que son 0.02 por f de s, va a ser igual a 0.2 sobre s, que es justamente esto. Vamos a pasar este 120 del otro lado sumando, vamos a factorizar el término f de s, como aquí lo podemos ver, y vamos a efectuar esta suma y esta multiplicación la vamos a pasar hacia acá dividiendo para despejar f de s y nos queda f de s igual a 120s más 0.2 sobre s por s más 0.02. Y así podemos, de aquí vamos a tener que obtener la transformada inversa para regresar a términos de t. Pero no lo vamos a obtener directamente de las tablas. Si buscan en tablas, no van a encontrar ninguna expresión similar a esta, por lo que se va a recurrir al método de fracciones parciales. Así que mediante fracciones parciales vamos a encontrar dos términos que sí estén en tablas. Entonces, este es el planteamiento de fracciones parciales, donde planteamos un coeficiente sobre el primer término del denominador más otro coeficiente sobre el segundo término del denominador. Multiplicamos por el denominador por ambos lados de la ecuación y nos queda esta expresión. Y de aquí vamos a obtener un sistema de ecuaciones donde agrupamos los términos de S y lo igualamos. Nos queda A más B igual a 120. Y los términos independientes
vamos a tener que 0.02 va a ser igual a 0.2. De aquí tenemos que A es igual a 10 y que B, despejando de esta ecuación, es 110. Estos dos términos los vamos a sustituir aquí y vamos a obtener nuestra función f de s igual a 10 sobre s más 110 sobre s más 0.02. Ahora sí, vamos a encontrar en las tablas que la transformada de 1 sobre s, de hecho aquí podemos poner 10 por 1 sobre s, va a ser igual a 1. Y que la transformada de 1 sobre s menos a va a ser e a la transformada inversa va a ser e por a la t. Sin embargo, aquí tenemos un signo positivo. De hecho, si esta es nuestra a y la ponemos como negativo, va a ser que menos por menos más. Entonces, si esta a es negativa, esta también va a ser negativa y entonces la transformada sería e a la menos at. Entonces, aplicamos la transformada inversa y quedaría la transformada inversa de cada término que ya mencioné. Y entonces la transformada inversa de esto, como mencionamos, es 1, que sería 10 por 1, 10. Y la transformada de esto, mencionamos que era e a la menos at, nuestra a es 0.02, entonces sería e por e a la menos 0.02t por 110, que es este coeficiente, igual a la función de la temperatura respecto al tiempo. Y esta ya es nuestra función obtenida para el inciso B. Gráficamente este resultado lo vamos a poder observar en esta curva, que como mencionamos es una función decreciente. La ordenada de origen está aquí en 120, que es justo la temperatura, la condición inicial de la temperatura. Y cuando el tiempo tiende hacia infinito, vemos que esta gráfica va a tender a la ordenada 10, que es justamente la temperatura del ambiente. Y esto es digamos, lo que comprueba nuestro fenómeno físico y nuestro procedimiento matemático. Ahora, para el inciso C, nos piden que obtengamos la temperatura cuando han transcurrido 3 minutos, pero este tiempo lo vamos a tener que pasar a segundos. 3 minutos van a equivaler a 180 segundos y entonces sustituimos este tiempo en la función, resolvemos esto y nos da que la temperatura a los 180 segundos va a ser de 13.006 grados Celsius, muy cercano a la temperatura que tiene el agua inicialmente. Y para el inciso D, nos pide el tiempo en que tarda en llegar a los 30 grados Celsius. En este caso, vamos a igualar ahora la función a 30 y vamos a despejar T. Igualamos a 30 y empezamos a despejar. 30 menos 10 serían 20. Entre estos 110 sería 20 sobre 110 igual a e a la menos 0.02t. Aplicamos logaritmo natural por ambos lados y dividimos entre 0.02 para despejar t. Efectuamos estas operaciones y nos da que el tiempo es igual a 85.24 segundos o bien 1 minuto con 25 segundos. Gráficamente estos resultados se ven de la siguiente forma. En el inciso C nos pedían a los 3 minutos la temperatura, entonces graficamos una recta que cruce la gráfica a la curva y nos da que la cruce justo en los 13.06 que obtuvimos. Para el inciso D tenemos que aquí la recta va a ser horizontal justo en 30 y cruza la curva en 85.24 para el caso del tiempo. Entonces esto comprueba nuestros resultados que obtuvimos analíticamente. Para concluir, tenemos este dato interesante, ya que en la actualidad el enfriamiento newtoniano es utilizado especialmente en modelos climáticos para calcular la evolución de la temperatura en la atmósfera. Esto es una ventaja ya que es una manera más rápida y menos costosa. Estos cálculos igualmente sirven para determinar temperaturas y predecir algunos fenómenos naturales. Estas son nuestras referencias. Aquí pueden encontrar más ejercicios e información sobre el tema de hoy. Hasta aquí este video y nos vemos en un próximo video.